Zacatecas. Esperamos y pues tengamos una buena transmisión. Estoy batallando demasiado con el internet, con la cámara. Este, pero vamos a echarle ganas, ¿sí? Buenas tardes a todos. Como les digo, estoy batallando con la cámara, estoy batallando con la transmisión de internet, pero ya estamos aquí en el nombre de Jesús. Pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que nos damos tiempo para escuchar la palabra de Dios. Mil disculpas a todos, pero sí estuvimos ahí tratando de que la palabra se transmitiera desde un poquito antes. Pero pues gracias a Dios que ya estamos aquí, mis hermanos. Por ahí les pido de favor la persona que esté escuchando, por favor, la persona que está escuchando, si me puede mandar un mensajito para saber que se está escuchando, para saber que se está viendo bien. Como les digo, tuve muchos problemas ahorita con el internet, tuve muchos problemas ahorita con la cámara. Tuve que volver a meterme y a moverle, ¿verdad? Para que la cámara funcionara, no me estaba funcionando. Mil disculpas, pero gracias a Dios estamos aquí ya para transmitir la palabra de Dios, hermanos. Por favor, si alguien me está escuchando, alguien me está viendo, pues mandar un mensajito para ver si se está escuchando, a ver si tenemos audio y a ver si tenemos también, se esté mirando bien, porque les digo, estuve batallando mucho ahorita, demasiado estuve batallando para que la cámara funcionara y para que el internet ahorita estuviera agarrando. Entonces, pues si por favor hay alguien está escuchando, me pueden mandar un mensajito para saber que pues sí se está escuchando, por favor, mis hermanos. Entonces, vamos a empezar a orar, vamos a empezar la oración. Yo sé que es un poco tarde, ¿verdad? Es un poco tarde, pero pues, en el nombre de Jesús hay victoria como decimos. Señor, te damos las gracias en el precioso nombre de Jesús. Y te pedimos, Dios Padre amado, que nos ayude, Señor, en esta tarde a tener el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos para que tu palabra fluya sobre nosotros, Dios Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para que en este día nos des la sabiduría que necesitamos, Señor, nos des el conocimiento, pero también nos des el poder, Señor, que necesitamos en estos momentos. Te pedimos por el pueblo de Valparaíso que está pasando por una ola de violencia muy fuerte, pero sabemos que en ti hay victoria, Señor. Sabemos que tú eres el que permites todas las cosas. Sabemos, Señor, que tú tienes todo bajo control y sabemos también, Señor, que tienes sellados, Señor, tienes vallados, tienes cercados a tus hijos, Dios Padre Santo. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias y te pedimos por todas las madres, Señor, en este día. Dales la paz y dales el gozo que necesitan cada uno de ellos, de ellas, hermanos, Dios, para que puedan llegar al entendimiento también de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro fiel Salvador, en esta tarde te damos las gracias, Señor. Amén. Vamos entonces a empezar nuestra predicación, nuestro estudio del día de hoy, ya un poquito tarde, sí, discúlpenme. Lo que pasa es que, como les digo, estuvimos batallando para meternos, al internet, estaba fallando aquí, estaba saturada, ¿verdad? Aquí en la casa. Pero estamos aquí desde Valparaíso, Zacatecas, listos para llevar la palabra de Dios, hermanos. Y vamos entonces a nuestra cita bíblica, Mateo 25, 6. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 6. Y vamos a leer una parábola que ya muchos sabemos, hermanos, o la hemos leído antes. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Y dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor
he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras aquellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos advierte, nos habla de los tiempos que estamos también ahora pasando, y 2000 años atrás el Señor Jesucristo nos estuvo advirtiendo sobre estos tiempos. Ahora la palabra de Dios nos habla sobre una parábola que es y tiene muchísima sabiduría. Entonces nosotros como cristianos debemos de abrir los ojos, hermanos. Sin duda vivimos los últimos instantes en el reloj de nuestro Señor Dios, hermanos, y muy pronto el mundo será sorprendido, ¿sí? Por un acontecimiento inevitable, por un acontecimiento que nadie puede parar. El Señor lo profetizó, los apóstoles lo profetizaron, está escrito en la palabra de Dios y viene un arrebatamiento, hermanos. Entonces, estamos pasando por los últimos tiempos y el mundo va a ser sacudido, va a ser confundido por este acontecimiento, hermanos, ¿sí? Que se llama el arrebatamiento de los cristianos vencedores, hermanos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del arrebatamiento, vamos a hablar, bueno, no tanto es el arrebatamiento, sino los que se quedan y los que se van, porque la mayoría del pueblo cristiano tiene por sabido, ¿verdad?, que siendo ya salvos, muchos se van a ir, pero la palabra de Dios pues nos dice cosas contrarias a todo eso, ¿verdad? O sea que no dudemos nuestra salvación, la salvación la tenemos, ¿verdad? Debemos de cuidarla, debemos de valorar, tenemos una responsabilidad muy grande como cristianos porque pues hemos sido salvos de la muerte, del infierno. Nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros para que nosotros pudiéramos entonces tener este deleite, este placer de gozar de la vida eterna, ¿verdad? Pero hay que cuidar nuestra salvación, hermanos, porque si no la podemos perder. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, hermanos, donde se nos dice que la salvación se pierde. Entonces, vamos en este momento a ver qué nos dice la palabra de Dios, hermanos. Como cristianos necesitamos tener muy buen oído, y más en estos últimos tiempos que están aconteciendo ahorita. Vamos a la palabra de Dios, a Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel. Y vamos a ver qué es lo que este profeta nos dice, hermanos, en el capítulo 7, el versículo 2 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios, este es Ezequiel profetizando hace miles de años también, dice, y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 cantones de la tierra. En el versículo 6 vuelve a repetir de nuevo, vuelve a repetirse. La palabra profética dice, viene el fin viene, hace despertado contra ti, he aquí que viene. Y podríamos leer más versículos de este capítulo de Ezequiel, pero no tenemos el tiempo, hermanos, sí, tenemos solamente una hora, cuando mucho, o hasta que el Espíritu Santo nos dé, ¿verdad? Pero tenemos algo que estudiar ahorita acerca del arrebatamiento, de los vencedores, de los que se van, de los que se quedan. Entonces, ahorita en estos tiempos debemos de estar abriendo nuestros ojos nosotros, hermanos, porque nuestros ojos, nuestros oídos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que tiene oídos, oiga lo que el Señor está hablando en estos últimos tiempos por medio de su palabra. Entonces, son altas las estadísticas, hermanos, de los cristianos hoy que no creen en el rapto, que se puede efectuar en cualquier momento.
¿sí? Hay muchísimos problemas ahorita en el mundo, en la humanidad, incluso, hermanos, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros trabajos, ¿verdad? A muchos de nosotros nos cerraron nuestros trabajos, nos cerraron las iglesias, nos cerraron muchísimas cosas de las cuales se dependía ahí para vivir, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces ahorita estamos trabajando desde la casa, hermanos, una cosa que pues la verdad yo nunca había hecho, ni muchos de los pastores, ni pastores obreros, ni estudiantes habían hecho antes, pero nos toca entonces estar aprendiendo esto para seguir difundiendo la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque el fin viene, dice la palabra de Dios en Ezequiel 7, versículo 2, y viene sobre los 4 lados de la tierra. No solamente es en aquel continente, hermanos, sino que también es en nuestro continente. Y entonces deberíamos de estar escuchando la palabra de Dios. Y no solamente escuchando, viendo ya con nuestros ojos proféticos lo que viene, ¿sí? Entonces, una parte de los cristianos, aunque lo creen, viven un cristianismo tibio, hermanos, y con una mediana consagración a Dios. O sea que pensamos que solamente porque ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ya nos vamos a ir en el arrebatamiento, pero la palabra de Dios dice cosas diferentes, hermanos, ¿sí? Entonces, varia parte del pueblo de Dios, de los cristianos, están viviendo un cristianismo tibio, ¿cómo les diré? Se están tomando un relajamiento en su vida espiritual, o nos estamos tomando un relajamiento en nuestra vida espiritual, y eso es peligroso, porque la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, vamos a Apocalipsis capítulo 3, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 16, nos dice, capítulo 3, perdón, déjenme lo tengo, versículos del 15 al 16, nos dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Y le está hablando a la iglesia de la Odisea, hermanos. Dice, he aquí, dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. O sea, está hablando nuestro Señor Jesús, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, fíjense bien qué sabia es la palabra de Dios, ¿verdad? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo, yo conozco tus obras. El Señor conoce todas nuestras obras, hermanos, las que hicimos, las que estamos haciendo y las que hemos dejado de hacer también. Y dice, ojalá fueses frío o caliente. Entonces nos está hablando de una persona que ni es caliente ni es fría, hermano, ¿sí? Es un cristiano tibio. ¿Y a quién está hablando el Señor? Pues a la iglesia de estos tiempos. Desafortunadamente, el cristiano, el pueblo de Dios de estos tiempos, yo no digo que todos, hermanos, ¿eh? O sea, no estamos hablando de todos, no estamos generalizando. Hay algunos que se esfuerzan, hay algunos que van, pero tremendamente fuertes, siguiendo las pesadas de nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos que decir la verdad. Si el Señor profetizó esto en aquel tiempo, en el tiempo en que Juan se le dio la revelación de Apocalipsis, es porque Juan estaba viendo, el Señor le estaba mostrando la iglesia de los últimos tiempos, una iglesia dormida, adormecida, una iglesia que se está tomando un relax, ¿sí? Cuando empezó esto de la enfermedad, esto de esta pandemia, pues algunos tal vez reaccionaron o abrieron los ojos o se entregaron a nuestro Señor Jesús. Yo recuerdo que algunas personas me hablaron y me dijeron, oye, ¿qué opinas de eso que dice la Biblia de esta enfermedad? Entonces yo tuve la oportunidad de predicarles, ¿sí? Pero ahora que ya pasó en 40 días, un mes, un poquito más de un mes, pues como que ya se relajaron, como que ya se les hizo normal, como que ya el miedo ya se fue, como que ya se hizo natural, normal. Y hermanos, esto es muy malo, porque nosotros debemos de tener cuidado, debemos estar escuchando la palabra de Dios y sabiendo que ya son las últimas señales que el Señor nos está dando para su venida. Entonces debemos de entregarnos mucho más a Él. Versículo 16 dice, porque eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. El Señor nos está dando una advertencia, hermanos, y nos está hablando de estos cristianos que lamentablemente, hermanos, pierden su salvación y algunos pierden el rapto. La palabra de Dios dice más, porque eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiere decir que esta persona o este cristiano, este grupo de cristianos, hermanos, la cual la palabra de Dios nos está hablando, ¿verdad? Dice que ya estaban adentro del estómago de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Los vomitó, los echó para afuera. ¿Por qué? Porque dice que no son ni fríos ni calientes, son tibios. A manera de que ellos son cristianos solamente cuando tienen ganas de ir a la iglesia, solamente cuando tienen ganas de tener un buen trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando el Señor viene y trabaja con ellos, les da todo, entonces se olvidan del Señor. Muchos cristianos en estos tiempos y en tiempos pasados, hermanos, cuando esto todavía no llegaba, a veces iban a las iglesias y a veces no iban, a veces sí eran cristianos y a veces no. A veces uno los miraba llorando tremendamente, sacando gotas, o sea, lágrimas de sus ojos, porque sabían, ¿verdad?, que necesitaban arrepentirse. Y una vez que el Señor les daba el perdón y sanaba su corazón, o sanaba la herida donde ellos estaban, entonces se retiraba la persona por completo. Y volvía a dejar un mes de ir a la iglesia, hermanos. De esos cristianos estamos hablando, ¿sí? Tal vez hasta nosotros caigamos en eso en estos últimos días, en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque está habiendo un tremendo mover espiritual en la vida del pueblo de Dios, hermanos, que muchos van a ser sacados de ahí por estas influencias pues de espíritus, ¿verdad?, que hay ahorita en estos tiempos, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Muchos de nosotros podemos decir, pues ya soy salvo, ya conozco la palabra de Dios, me estuve congregando. Bueno, sí es cierto, ahorita no la escucho porque pues, es muy aburrido estar escuchando a los pastores. Mejor preferimos estar viendo otras cosas en el Facebook, ¿verdad?, en las redes sociales, que estar escuchando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice correctamente, hermanos, ya lo miramos, ya lo leímos en Mateo 25, ¿verdad?, del 1 al 13, claramente dice que 5 de las 10 de las vírgenes, 5 son fatuas, 5 son prudentes, 5 hermanos entran entonces, también entran a las bodas y 5 no entran. Lo que la palabra de Dios nos está tratando de decir es que la mayoría, ¿verdad?, la mitad de los cristianos se va, la mitad de los cristianos se queda. No quiere decir que el Señor les quite su salvación, sino que en ese momento, pues el Señor dice, ¿sabes qué? Te quedas, ¿por qué? Porque no cumpliste con lo que yo dije que hicieras. Ahora, no estás listo para irte, ahora tienes que quedarte 3 años y medio a una gran tribulación, donde muchos hermanos se van a convertir a nuestro Señor Jesucristo, se les va a dar la salvación, pero también muchos la van a perder. El libro de Apocalipsis nos habla de todas estas cosas, pero más para adelante vamos a hablar de todo esto, hermanos. Entonces, algunos cristianos lo creen, algunos otros cristianos pues viven un cristianismo tibio y con una mediana consagración al Señor. No se quieren consagrar completamente, ¿sí? Ahorita qué bonito sería, ¿verdad?, que la familia estuviera congregada en una sola casa, orando al Señor, viendo las predicaciones. Pero bueno, sabemos que es el Día de las Madres, ¿verdad? Bendiciones a todas las madres por ser 10 de mayo, ¿verdad? El Templo Pan de Vida pues las felicita a todas ellas. Pero no se olviden que eso no es lo primordial es nuestro Señor Jesucristo. El que el Señor haya venido a nuestras vidas, rescatarnos de la muerte del infierno, haya limpiado nuestro pasado, nos haya hecho vasos limpios para podernos usar. Entonces, eso es algo que deberíamos de tener como principio a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos las siguientes escrituras, hermanos, que nos muestran la condición de aquellos que serán arrebatados y de aquellos que se quedarán a la gran tribulación. Y por eso en Mateo 25, ya lo leímos del 1 al 13, nos dice la palabra de Dios, hermanos, que 5 se van y 5 se quedan, hermanos. 5 entran a las bodas
y 5 no pueden entrar a las bodas. Entonces también en Mateo 24, vamos a Mateo 24, Nuevo Testamento, Mateo 24, versículos del 40 al 44. Se nos dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Sí? Aquí, hermanos, el Señor nos está diciendo, fíjense bien, claramente, en el versículo 44 dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Sí? O sea que el Hijo del Hombre va a venir, nuestro Señor Jesucristo va a venir, hermanos, cuando ni lo pensemos. Muchos vamos a estar o van a estar pensando, bueno, pues el cano viene ya, esto es solamente parte de los últimos tiempos, sí, pero sabemos que viene más. Entonces hay que relajarnos un poquito y dejamos de pensar en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros dejemos de pensar en el arrebatamiento, cuando nosotros dejemos de pensar en la venida de nuestro Señor Jesucristo, miren lo que dice la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Cuando nosotros dejemos de pensar en esto, hermanos, que estemos dormidos en nuestros laureles, que estemos distraídos en otras cosas, es cuando el Señor llega y se lleva a su pueblo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice en el versículo 42, velad pues. La palabra velad, hermanos, implica muchas cosas, como el ayunar, el orar, el no descuidar nuestra comunión, ¿sí? Íntima con nuestro Señor Jesús, el estar siempre agarrado de su mano, hermanos. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos va a arrebatar, ¿sí? La palabra de Dios nos habla entonces en Mateo 25 de dos grupos, bueno, realmente nos habla de tres grupos de personas, no solamente de dos grupos de personas. Se nos habla, hermanos, de los prudentes o las vírgenes prudentes, pero también se nos habla de las fatuas, ¿sí? Se nos habla de las vírgenes fatuas. La palabra prudente, hermanos, en el griego quiere decir pronimos. Y su significado, fíjense bien, de la palabra prudente es ser pensativo, cuidadoso, juicioso, previsor, aplicado, refrenar, atender, sujeción, prudente. ¿Sí? ¿De qué prudente nos habla? ¿De qué prudencia? De la prudencia de llevar a poner por obra la palabra de Dios. A eso se refiere entonces la palabra prudente aquí en esta cita bíblica. Pero también nos habla de la mitad de las vírgenes, hermanos, que vienen siendo 5. Y estas 5 vírgenes nos dice que son fatuas. Y la palabra fatua en el griego quiere decir moros. La palabra moro significa perezoso, descuidado, aburrido, negligente, insensible, torpe, falto de razón, falto de aplicación, cabeciduro o tardo en aprender. Entonces se nos habla de 5 vírgenes perezosas, ¿sí? 5 vírgenes descuidadas, aburridas, negligentes, insensibles, torpes. Pero también por otro lado se nos habla de 5 vírgenes, hermanas, pensativas, que estaban solamente pensando en la venida de nuestro Señor Jesucristo. No descuidaban entonces esa posición. ¿Cuidadosos en qué? En hacer la obra de la palabra de Dios. También se nos habla de que eran previsoras, ¿sí? No dejaron que les faltara aceite fresco, aceite en sus lamparillas, hermanos. Entonces, todos las 10 dice la palabra de Dios, tomaron sus lámparas, oyeron el mensaje de que el esposo Jesucristo estaba por venir, ¿sí? Como ahorita todos sabemos de que el Señor viene. ¿Por qué? Porque estamos escudriñando las escrituras y sabemos que estas señales que se están dando acerca de las plagas, acerca de las enfermedades, ahí vienen las guerras, hermanos, ahí vienen ya las guerras ya, pero también saben que ahí vienen estas catástrofes naturales. La palabra de Dios nos dice que todo se va a juntar, que va a haber una
Entonces va a haber una tremenda pretribulación, ¿sí? Es una tremenda pretribulación antes de que llegue la gran tribulación y hermanos ya lo estamos sintiendo mucho, ¿sí? Simplemente en nuestras casas, cómo la estamos pasando ahorita algunos, ¿verdad? Es una pretribulación tremenda, hermanos. Hagan de cuenta que la casa está metida en una prensa y le están dando, estamos viviendo todos en una zona tremendamente, hermanos, porque nosotros no somos la excepción. No quiere decir que porque estemos haciendo la obra de Dios o estemos caminando tal vez, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, no quiere decir que la prueba no venga para nosotros, sino que también la prueba es parte de nosotros, hermanos, ¿sí? Entonces, la palabra también nos dice que por un tiempo mantuvieron sus lámparas encendidas. Había fuego, ardor y una condición encendida por Jesús. Nos está hablando entonces, hermanos, de estas 10 vírgenes, ¿sí? Pero llegó un tiempo en que entonces empezaron a cabecear, se empezaron a adormecer, pero en determinado momento todos se cansaron de esperar, perdieron su primer amor y empezaron ¿a qué? A dormir, hermanos, empezaron a cabecear, hubo un relax en sus vidas espirituales, empezaron a dejar de ir a la iglesia, empezaron a despreciar la palabra de Dios, ya no apreciaban lo que el pastor compartía, ya no iban a alabar, ya no iban a adorar, ya no iban a orar, ya no llegaban a esa hora, sino que llegaban 10, 15, 20 o 30 minutos después de la predicación. ¿A quién no le pasó eso en las iglesias, hermanos? ¿O quién no hicimos eso? Tenemos que tener muchísimo cuidado porque estamos jugando con la última letra del nombre del Señor, que es la prudencia. Y por eso va a ser entonces esta tierra, este mundo deshecho, hermanos, ¿sí? Porque estamos pecando contra la prudencia del Señor. Sabemos que el Señor ya viene pronto, sabemos que el Señor ya está por estar aquí y arrebatar a su pueblo y todavía nos estamos relajando. Decimos, bueno, pues que al cabo mañana me pongo a orar, mañana me pongo a ayunar, mañana me pongo a hacer las tareas que como cristiano debo de hacer. No quiere decir, hermanos, que porque estemos con las iglesias cerradas o los pastores estemos predicando por aquí, los estudiantes, perdón, estemos predicando aquí por internet. Quiere decir que los congregantes no deban de hacer nada, porque aún los congregantes deben de predicar también la palabra de Dios. No es un tiempo para relajarse, no es un tiempo para estar en la casa acostado sin hacer nada, sino que es un tiempo en el que ellos también tienen que ponerse a predicar la palabra de Dios. Es un tiempo, no necesitas ser pastor para predicar la palabra de Dios. Si tú te metes ahorita en las redes sociales, te aseguro que vas a encontrar a muchas personas que tienen ya están haciendo su predicación en vivo o su video grabado. ¿Y qué crees? Están leyendo de perdido la palabra de Dios o están alabando y adorando a Dios o están subiendo alabanzas a las páginas de las redes sociales. Pero no quiere decir que porque soy un congregante tengo que estar sentado solamente a ver si me gusta la predicación o no. Eso es relajarse, hermanos. Y tenemos que tener muchísimo cuidado porque en estos tiempos de esta tribulación, de esta pretribulación, de este pedazo de tiempo con esta pandemia que el Señor nos ha mandado a encerrarnos, a resguardarnos a la casa, el Señor también está viendo las actitudes de los congregantes, de las iglesias, de las ovejas. Acuérdense, hermanos, 5 fatuas y 5 prudentes. ¿Sí? Tal vez tú eras una de las prudentes, tal vez tú eras una de las que siempre estabas temprano en la iglesia, en la adoración, en la oración, en la adoración, en la alabanza. Tal vez tú eres uno de los que siempre servían ahí. Pero ¿qué es lo que pasó ahora en esta pandemia que estamos pasando, hermanos? Te relajaste. Dejaste de leer la palabra de Dios, dejaste de estar escuchando música cristiana, dejaste de estar orando o descuidaste tu comunión con el Señor, dejaste de pensar que el Señor iba a venir y la palabra de Dios en Mateo 25, hermanos, es de lo que nos está diciendo ahora en estos momentos. Hay demasiada palabra de Dios ahorita en las redes sociales como para estar perdiendo el tiempo mirando otras cosas, hermanos, ¿sí? Muchos tal vez están pensando en estudiar, hacer ahorita una carrera por internet, por online. Pues está bien, no hay problema, ¿verdad? Hay que superarnos.
No sabemos cuánto va a durar esto, no sabemos si va a durar mucho o va a durar poco, pero no descuides, no descuides el estudio de la palabra de Dios, que es lo primordial. Entonces, este grupo de gentes, hermanos, perdieron su primer amor y cabecearon, se durmieron. Hubo un relax en sus vidas espirituales por causa de que el esposo tardó un poquito más de lo que ellos esperaban. Mateo 24:44 es lo que nos dice, hermanos. La palabra de Dios en Mateo 24:44 nos dice: por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Si tú te duermes en este tiempo que el Señor nos ha puesto de no ir a la iglesia, si tú te relajas, si tú descuidas tu vida espiritual, ten mucho cuidado si tú dejas de pensar en que el Señor va a venir, porque el Señor va a venir cuando nosotros dejemos de pensar que Él viene. Pues que al cabo, desde que mis abuelitos decían que iba a venir, desde la Segunda Guerra Mundial, decían que iba a venir, y no ha venido ni nada. Esto es natural, o sea, tienen que venir esta clase de enfermedades, se les salió de control, no sé, ¿verdad?, qué es lo que haya pasado, pero ten muchísimo cuidado porque el Señor nos advierte en Mateo 25 que va a venir. Y vino el Señor. Eso fue lo que pasó. Entonces la mitad de ellos, hermanos, empezaron a soltarse, se aflojaron, se hicieron perezosos, descuidados, informales, manifestaron negligencia y una vida tibia o de media consagración al Señor, hermanos. Y ya lo podemos ver en Apocalipsis, lo acabamos de leer. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Podemos decir muchísimas más citas bíblicas acerca de Apocalipsis, hermanos. No nos vamos a meter a ese tema, ¿verdad? Porque nos desviaríamos un poco, entonces tenemos que acabar este tema del arrebatamiento y quiénes se van, quiénes se quedan también, ¿verdad? Entonces, el esposo, ¿qué creen lo que hizo, hermanos? El esposo cumplió su promesa, el esposo llegó, el esposo volvió, ¿sí? Entonces, solo los prudentes fueron arrebatados y pidieron entrar a las bodas. Solamente ellos, mis hermanos, ¿sí? Pero vemos también, hermanos, que hubo por ahí otro grupo de cristianos también. Hubo por ahí otro grupo de cristianos. Y si nosotros vemos la palabra de Dios en Mateo 25, versículo 6, nos dice: y a la medianoche fue oído un clamor. Entonces, si las 5 fatuas y las 5 prudentes, o sea, las 10 vírgenes, estaban dormidas, hermanos, ¿quién fue el que gritó? ¿O quién fue la que gritó? Dice la palabra de Dios: y a la medianoche fue oído un clamor. O sea, no fue un grito, si ustedes se fijan, fue un clamor. Estaba clamando. Y dice: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces quiere decir que era un grupo de 5 vírgenes prudentes, de 5 vírgenes fatuas, pero aparte había otro grupo también, hermanos, uno que no se durmió ni cabeceó. Uno que estaba esperando al pie del cañón fielmente la venida del esposo. Y esa fue la que entonces empezó a gritar: el esposo viene, salir a recibirle. ¿Quién es, hermanos, entonces los que empiezan a gritar y a clamar que el esposo viene? La esposa del Cordero, hermanos. Cuando cuando un matrimonio está en su hogar, el marido tal vez a veces sale y tiene que llegar por la noche, ¿verdad? La esposa siempre lo está esperando, la esposa fiel y verdadera. La esposa que le es fiel a su marido va a estar siempre con el pendiente de él. No duerme, lo espera hasta que llegue, ¿verdad? Entonces, la esposa de nuestro Señor Jesucristo, que son este pequeño puñado, hermanos, de cristianos que no duerme, no cabecea, se la pasa siempre predicando: el Señor viene, miren, no se duerman, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer obras para poder hacer puntos, para que el Señor nos ponga en un lugar más alto, ya cuando estemos allá arriba, hermanos, y háganos todos pasados por el tribunal de Cristo. Esta es esa clase de cristianos, hermanos, que van a estar en la esposa en la esposa del Cordero. Entonces, solo los prudentes fueron arrebatados y pudieron entrar a las bodas, ¿verdad? Entonces, hoy, un poquito de tiempo antes del rapto, existe un grupo muy reducido de cristianos, hermanos, que no cesan de clamar: el esposo viene muy pronto.
estamos pasando por esta terrible situación, ¿verdad? Gracias a Dios que no nos ha tocado a muchos, ni a nuestros familiares, ni a nosotros, ¿verdad? Por ahí se de noticias que sí, hasta pastores han muerto. Hermanos, ya el tiempo de nosotros está contado. Muchos desde la eternidad pasada estaban destinados para irse en esta pandemia, en esta enfermedad, pero muchos también están destinados, hermanos, a quedarse si descuidan esa comunión personal con el Señor, mis hermanos. Entonces, este grupo de cristianos, hermanos, ellos están firmes en lo que han creído. Y aunque tienen también sus flaquezas, porque nadie es perfecto, hermanos, ¿sí? Ellos han decidido vivir una vida de constante superación para consagrarse. Ellos buscan progresar en el poner por obra la obra de Dios. Este reducido y pequeño grupo de cristianos forman parte de la esposa espiritual de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 25, hermanos, versículo 6, es lo que nos dice: y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. ¿Quién es? Es este grupo de cristianos que no se durmió, este grupo de cristianos que siempre estuvo velando, no cabeció, estuvo atento con los ojos abiertos, estuvo de centinela, estuvo de atalaya, checando la venida de su Señor, de su esposo, hermanos. Entonces, ellos no cabecearon espiritualmente, hermanos, son los que claman de manera constante, el esposo viene. Pastores que tú los ves todos los días predicando por internet, y no solamente pastores, también personas que el Señor los mueve por dentro, o ellos en su vida de oración piden ser movidos, abren su red social y empiezan a leer la palabra de Dios en vivo, o hacen sus mensajes, los graban y luego después los pasan, pero están predicando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa clase de cristianos, hermanos, los que el Señor quiere. Muchos podemos decir, no, yo ya tengo mucho tiempo en el Evangelio, yo ya tengo mucho tiempo conozco mucho de la palabra de Dios, ya me voy en el arrebatamiento, ten mucho cuidado. Muchísimo cuidado, porque lamentablemente la palabra de Dios nos dice que si te descuidas en estos tiempos tan peligrosos, y la palabra de Dios lo dice tanto naturalmente como espiritualmente, son tiempos peligrosos porque puedes descuidar esa comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. A muchos no les gusta el mensaje, hermanos, a muchos no les gusta que uno se les esté predicando esto. Muchos ahorita andan de party, muchos ahorita ya se han olvidado de orar, muchos ya se enfriaron, o como se dice, o como en la palabra de Dios dice, ya se pusieron tibios. Están esperando mejor el día que se abran de nuevo las iglesias, porque a ellos no les gusta estar escuchando por Facebook o por las redes sociales las predicaciones. Si nosotros vemos, hermanos, si nosotros vemos las predicaciones por el Facebook o por las redes sociales, ¿cuántas personas están en vivo ahí checando las predicaciones? Son poquitos solamente. Si a la iglesia rara vez iban, pues para seguir la palabra de Dios, hermanos, por otros lados, pues es mucho más difícil. Entonces, la palabra de Dios nos habla de este pequeño puñado de cristianos, hermanos, que son las fatuas, los que se quedan, ¿sí? Los prudentes, los que les son abiertas las puertas para las bodas del Cordero, pero también habla de la esposa, hermanos. Entonces, es seguro que por causa de acontecimientos catastróficos y desastres naturales, y plagas como las que estamos viviendo ahorita, y enfermedades, un poco antes del rapto, ¿verdad? Muchos cristianos van a reaccionar, se van a levantar como una lámpara, hermanos, ¿sí? Y van a empezar a hacer obras, y van a empezar ellos a ganarse ese aceite que las lámparas de las fatuas no tenían. Entonces, solo un 50%, hermanos, de ellos va a tener aceite. El otro 50%, sus lámparas no tienen. Y ahorita lo que necesitamos, hermanos, es estar entonces comprando aceite celestial para tener nuestras lámparas llenas cuando venga nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Si tú has dejado ya ese hábito de orar, si tú has dejado ya ese hábito de alabar al Señor,
si lo dejaste de adorar, si ya no escuchas ni la palabra de Dios, ni la estudias, ni la lees, ten mucho cuidado porque tu lámpara se está vaciando. Y si el Señor viene y nos encuentra muchos con la lámpara vacía, la puerta se va a cerrar para cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. En cuanto a las fatuas, hermanos, en los descuidados, es posible que algunos también reaccionen a causa de algunos eventos trágicos, perdón. Cuando se empiece a ver esto todavía un poquito más fuerte, porque vienen plagas, ¿sí? Si ustedes se fijan, ya al país de Estados Unidos le está, si no le llueve, le llovizna, ¿verdad? Ahorita hasta abejorros les están cayendo por ahí. Sí, la palabra de Dios dice que plagas, van a caer plagas, ¿verdad? Estados Unidos es una supernación, pero también es una nación que jugó mucho con Dios. Le dio la espalda por completo a Dios con esas leyes, ¿verdad? Legalizaron por un tiempo la marihuana. Ahorita en muchos estados de Estados Unidos tienen legalizada la marihuana. También legalizaron en algunos lugares el aborto, los matrimonios gay, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer. La iglesia satánica creció demasiado en Estados Unidos. Entonces, también una parte de cómo tratar al extranjero, ¿verdad? Estuvieron haciendo muchísimas cosas, hermanos, y el juicio de Dios viene. O sea que cada pecado trae su consecuencia. No hay nadie que se libre del juicio de Dios, hermanos, ni aun nosotros. Si nosotros actuamos de mala manera y después volvemos a tomar el camino, hermanos, Dios es así, afortunadamente. Nos tiene que corregir y eso que hicimos allá atrás, hermanos, va a traer consecuencia también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Alinearnos, caminar por los caminos del Señor, tenerlo a Él como nuestra cabeza gubernamental y pedirle perdón. Acuérdense de Enoc, dice la palabra de Dios, y caminó, perdón, dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Qué quiere decir la palabra caminar? Halak, que él estuvo siempre al pie del cañón. Era un hombre perfecto, tal vez un hombre que no tenía errores. No, o sea, no hay nadie que no tenga errores, pero él, en cuanto cometía un error o pecaba, corría a los pies del Señor a arrepentirse, a pedirle perdón, hermanos. Entonces, hagamos lo mismo que Enoc estuvo haciendo. Acuérdense, Enoc fue una persona que fue arrebatada. ¿Por qué? Porque caminó con Dios, hermanos. Entonces, tengamos presente, cada quien está trabajando, hermanos, para acumular su propio aceite, su propio crecimiento espiritual. Nadie puede decidir o consagrarse a Dios el uno por el otro, ¿sí? Es una elección personal. Ama de casa, mamá, papá, tú no puedes darle la salvación a tus hijos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios que tenemos que enseñarlos, tenemos que enseñarles el temor a Dios. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en las familias? Tremendos problemas, ¿verdad? Entre los hogares cristianos, la mamá ya no tiene control de los hijos, de las hijas. Y desafortunadamente, fíjense qué triste, muchas veces, lo digo porque pues uno en su caminar por el Evangelio lo ve, muchos hijos batallan también con sus padres que no quieren ir a la iglesia. Mejor el niño, la niña, el joven, la joven, agarra su Biblia los fines de semana, se va a la oración con los jóvenes, convive con ellos, es parte de la iglesia, ora, ayuna, tal vez hasta ya tiene un ministerio en la iglesia. ¿Y qué creen? Los papás no los acompañan. Entonces están viendo cosas tremendas. No piensen, papás, no piensen, hijos, que el papá les va a dar en ese momento aceite para sus lámparas. No. Esto es algo personal. Esto es algo personal. Nosotros mismos tenemos que hacer nuestro propio aceite. ¿Qué es lo que pasa? La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue al huerto de Getsemaní, la palabra Getsemaní quiere decir prensa, hermanos, donde se prensa
el aceite que se le está dando vuelta a la prensa, se está apretando, apretando, y entonces empieza la oliva cuando se pone adentro de la prensa, se empieza a apachurrar y empieza a salir el aceitito, ¿sí? Pues así es precisamente lo que nosotros debemos de hacer. El Señor Jesús estuvo llorando mucho, clamando, estuvo haciendo ahí oraciones tremendamente fuertes, pues es lo mismo que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo se saca este aceite? Bueno, yendo a la iglesia, participando en oración diariamente, haciendo nuestras oraciones, leyendo la palabra de Dios, estar entregados a nuestro Señor Jesucristo, estar haciendo su voluntad, hermanos, aunque muchas veces es muy difícil porque pues al cristiano no le gusta caminar, no le gusta caminar, no le gusta caminar siguiendo las pisadas de Jesús. Al cristiano de estos tiempos, a él le gusta la pachanga, a él le gusta el party, a él le gusta estar relajado, ¿verdad? Que nadie lo esté. Sí voy a ser cristiano, pero me voy a seguir vistiendo igual. Las jovencitas también. ¿Qué es lo que vemos en las iglesias? Pues algunas no todas, algunas jovencitas con unas camisitas hasta aquí, mirándoseles todo el ombligo, toda la lonja, con unos pantalones bien apretados. No se les puede decir pasen al altar porque cuando pasan enseñan todo. Igual los hombres también, hermanos. Ya no hay respeto en la casa de Dios. Si el Señor hizo que pasara esto, que se suspendieran los cultos en las iglesias, es para que nosotros viéramos también nuestros errores, hermanos. Muchos, tanto como pastores, tanto como congregantes, llegábamos tardes ahí. Y ahora, ¿qué está haciendo el Señor? Tenemos que mirar todos esos errores que tuvimos en el pasado, para si en un futuro se vuelven a abrir esas iglesias, háganos, hermanos, apreciado lo que se nos quitó en un tiempo. Sí, la palabra de Dios, por eso nos dice, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué? Porque debemos de apreciar las pequeñas cosas que el Señor nos da. Muchos pastores piden unas iglesias grandes, ¿verdad? Quieren todo ya hecho y pues hay cosas, ¿verdad?, que debemos de saber lograr desde abajo para poderlas apreciar. Ahorita que por eso muchas veces descuidamos las congregaciones porque no nos costó nada. Llegó otro pastor y fue el que levantó, fue el que hizo, y llegamos tal vez, o llegan otros y destrozan y deshacen. Y el Señor por eso nos ha mandado estos tiempos, para poder valorar todas estas cosas, mis hermanos. Entonces, nadie le va a hacer aceite a otra persona, o nadie le va a poder dar en ese tiempo que venga nuestro Señor Jesucristo, nadie le va a poder dar aceite a sus hijos. El esposo no le va a poder dar aceite a su esposa, la esposa no le va a poder dar aceite a su esposo, los hijos no le van a poder dar aceite a sus padres, no. ¿Cuándo es el tiempo, el momento de estar comprando ese aceite? Ahorita, en estos tiempos, antes de que llegue el arrebatamiento, hermanos, ¿eh? Antes de que lleguen esos tremendos tiempos de tribulación, que ahorita ya los estamos viviendo, ya los estamos pasando. No quiere decir que porque estemos en la casa no podamos, hermanos, seguir predicando o seguir, en nuestra relación personal con nuestro Dios, como cuando íbamos en la iglesia. Si a ti te gustaba ir a la iglesia y arrodillarte y llorar, y hazlo también en tu casa. Búscate por ahí una esquinita, búscate por ahí un cuartito donde nadie te moleste, límpialo, acomódalo, conságralo, ¿verdad? Ponle su aceite, dile al Señor, quiero que este sea mi lugar donde te voy a estar buscando diariamente, cada mañana, cada noche, cada que me sienta mal. Señor, por favor, hazme acondicionar esto para que pueda yo escuchar mis alabanzas. No quiere decir que porque estemos dejando de ir a la iglesia, hermanos, descuidemos todo eso, ¿no? La casa de nuestro hogar también debe de ser un altar, acuérdense. Nuestra casa, dice la palabra de Dios en Josué, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces debe de ser un altar también, nuestra casa, nuestro cuarto, nuestra sala, nuestra cocina, todo. Qué tremendo, qué tiempos tan feos, hermanos, que llegamos y nos sentamos a la mesa a comer y están todos con su celular, unos viendo cosas de monstruos, de terror, de libertinaje, de todo. Ya la mesa de la casa se volvió como una mesa de billar, se volvió como una mesa donde se juegan cartas, donde no, es un lugar para orar, es un lugar para tomar los alimentos con la familia. Muchas veces peleados, el papá con el hijo con la mamá, hermano con hermano. O sea, ya las redes sociales a veces, hermanos, tanto como puede ser un arma para vencer al enemigo, también el enemigo usa eso para vencer lo espiritual que tenemos nosotros, hermanos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cómo usamos esas redes sociales
y cómo usamos nuestra casa, hermanos. Debe ser un altar. Nuestra casa debe ser un altar para adorar y bendecir el nombre de Dios, para no descuidarnos en estos últimos y tremendos tiempos, hermanos, ¿sí? Entonces, en el rapto, hermanos, irán aquellos que están comprando aceite del Espíritu Santo y el aceite de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que venden este espíritu, este aceite, hermanos? Porque la palabra de Dios nos lo dice en Mateo 25, versículo 8 dice, y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. ¿Quién es el que te vende el aceite el aceite espiritual? Es el Espíritu Santo. Tienes que tener una comunión tremenda con Él también. Y el Espíritu Santo te va a estar llenando tu lámpara, esa lámpara que traes interiormente, espiritualmente. Va a llegar el Señor. Hermanos, acuérdense que nosotros tenemos un candelero dentro de nosotros, ¿sí? Tal vez muchos lo tenemos muy corrompido, tal vez muchos lo tenemos apagado, caído, pero si nosotros empezamos a meterle aceite fresco, acuérdense del Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que ir 2 veces, entrar en el tabernáculo, entrar en el lugar santo y 2 veces cambiaba el aceite, le cambiaba la mecha, limpiaba las lámparas, le volvía a poner aceite fresco, hermanos. La luz siempre tenía que estar prendida, no podía apagarse. No puedes dejar que el enemigo llegue y pague tu lámpara, que nunca le falte aceite, porque si el Señor llega, hermanos, si este candelero que nosotros tenemos aquí está totalmente apagado, nos vamos a quedar, no nos vamos al rato. Y la palabra de Dios lo está diciendo. No debemos de ser entonces perezosos, descuidados, aburridos, negligentes, hermanos, torpes, faltos de razón. Para eso el Señor nos dio el razonamiento, para saber que va a venir y que estamos en los últimos tiempos y que ahorita es el último jalón que tenemos y la última chance de estar entonces dándole a la prensa y sacando el aceite, hermanos. Lo más que se pueda, sácale, no descuides tu comunión personal con el Señor. Entonces, hermanos, aquellos que buscan a través de la oración y del estudio de la palabra, la sustancia que mantenga sus lámparas o sus vidas con luz, encendidas y ardientes, para que el Señor Jesucristo venga, hermanos, y nos pueda agarrar con ese, como les digo, con ese candelero, con esas lamparillas llenas, y el fuego que esté también prendido dentro de nosotros, hermanos. Al Señor le gusta, la misma palabra de Dios dice que nosotros somos lámparas, somos luces en la oscuridad, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros también. Nuestro Señor Jesucristo ya nos dio luz, ya nos hizo luces. Somos lámparas en medio de las tinieblas, hermanos, pero debemos de mantener esa luz encendida, y para que esa luz siga encendida necesitamos del aceite del Espíritu Santo, de la palabra de Dios también. Entonces, si vamos a estar en las bodas del Cordero, hermanos, aunque sea solo como invitados, entonces debemos vivir apercibidos, atentos, cuidadosos, previsores y entendidos, hermanos, ¿sí? Porque el fin está muy cerca, la puerta se cerrará y ya no se va a abrir. Dice la palabra de Dios, también nos da una parábola, ¿verdad? Que en las bodas del Cordero andaba por ahí también uno que no tenía vestido de invitado, ni de bodas, ni de nada, hermanos. No había crecido espiritualmente, conocía tal vez, sabía de la palabra, supo del mensaje, pero no tenía ningún crecimiento espiritual. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Atadlo y sáquenlo, échenlo a las tinieblas de afuera. Tenemos que tener muchísimo cuidado que no seamos nosotros esas personas, hermanos. Dios está empezando a enviar sus juicios sobre la tierra. Miren dónde nos tiene ahorita, humillados de rodillas a muchos. ¿Por qué? Porque el Señor está mandando sus juicios tremendos y faltan, hermanos. El anticristo se va a apoderar del mundo por 3 años y medio. Todos estos que se queden, el 50%, hermanos, de los cristianos perezosos, fatuos, ¿sí? Que no quisieron seguir con la palabra, con su estudio, que se durmieron,
que descuidaron, hermanos, su pasaje, su ticket al arrebatamiento. Mucho ojo, hermanos, no estoy diciendo que perdieron su salvación, siguen siendo salvos, pero ¿saben qué? Se quedan, no se van. No estamos hablando de la salvación, estamos hablando del arrebatamiento, de los que se quedan. O sea, puedes seguir siendo salvo, ok, fuiste salvo, pero ¿sabes qué? No te vas, te quedas. No te he quitado tu salvación, pero te quedas 3 años y medio. Y esos 3 años y medio van a ser tremendos. Vamos a Apocalipsis 3, hermanos, a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 13 dice: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llegada de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta herida de muerte, hermanos, que el anticristo tiene, y se nos habla aquí en capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 3, es precisamente el arrebatamiento, hermanos. Esa es la herida de muerte que tiene el anticristo, dice, la bestia, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Hermanos, estamos hablando ya de cuando empieza la gran tribulación, ¿sí? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. ¿Por cuánto tiempo va a venir el anticristo? Por 3 años y medio, hermanos. Tal vez un poquito más, ¿verdad? Porque el anticristo, hermanos, la bestia, va a hacer también, él va a mirar el arrebatamiento. Cuando el pueblo de Dios se ha arrebatado, entonces el anticristo ya va a estar aquí. Estudiando ahí varios temas y mirando grandes reportajes, pues ya más o menos se sospecha de algunas personas, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros confiar en la palabra de Dios. Versículo 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. O sea que se va a soltar hablando cosas tremendas, hermanos, de los que fueron arrebatados, tanto como de Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y le fue dado hacer guerra contra los santos. ¿Contra quién? Contra los que se quedan. ¿Ya lo ven? Entonces tenemos que tener nuestros ojos y nuestros oídos abiertos, porque el anticristo dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿No te quieres quedar en la gran tribulación? Tienes que ser parte de los prudentes. Entonces tienes que hacer votos con el Señor esta noche, lo más pronto que se pueda, pedirle perdón al Señor y no dormirte en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque va a haber grande parte de cristianos, el 50%, que se va a quedar en el arrebatamiento, hermanos. Dice: también le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo y lengua y gente, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Sí? Estamos explicando qué es lo que está pasando y lo que va a pasar, hermanos. Tenemos que escuchar, tenemos que saber oír, escuchar la palabra de Dios. Y si nosotros queremos hasta ver también la palabra de Dios, hermanos. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primer bestia, cuyo llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
¿Se acuerdan cuando el Señor hizo descender fuego de allá en las 10 plagas de Egipto? Y también en Sodoma y en Gomorra. Entonces, hermanos, estos personajes como el anticristo y la segunda bestia, ¿verdad? Que viene siendo aquí el gran dragón, hermanos, van a poder hacer unos milagros tremendos, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable. Ya ven, hermanos, que esas imágenes que a veces tuvimos ahí colgadas o algunos todavía tienen colgadas, tienen espíritus. Pues tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Eso es idolatría. Tenemos que deshacernos de toda esa idolatría. Y hará que cualquiera que no adoraren a la imagen que la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Entonces, varios hermanos, varios santos de los que se van a quedar, hermanos, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Varios van a apostatar, varios van a ser marcados con esta marca, ¿verdad? No vamos a entrar al tema de la marca ahorita porque no es el tema, sino que estamos tratando de ver, tratando de estudiar de que varios cristianos, varios pueblos de Dios, hermanos, se va a quedar en el arrebatamiento y van a ser entonces sellados también con esta marca, hermanos. Va a ser una gran tribulación para los que se queden. Como les digo, el Señor en el momento de que venga y arrebate su pueblo, no le va a quitar su salvación a ellos, pero en ese tiempo, no van a ser llevados entonces, hermanos. No van a ser llevados en el arrebatamiento. Las vírgenes fatuas, hermanos, corrieron a comprar aceite y mientras ellas fueron, la puerta se cerró y no entraron. Así es. Entonces debemos de tener cuidado. Si hoy alguno de nosotros como cristianos después de hacernos un examen de conciencia, nos consideramos, tardos, negligentes e inconstantes para buscar a Dios, para crucificar o entregar nuestra vieja naturaleza a Dios, hermanos, es posible que aún tengamos la oportunidad de recobrar algo de las oportunidades perdidas y comprar aceite. Vamos a Mateo 25, hermanos, esto es muy importante. Nuevo Testamento, Mateo 25. Donde nos dice la palabra de Dios en el versículo 10 y 12. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Se imaginan, hermanos, el día que venga el Señor? Señor, llévame, por favor, Señor, aquí estoy, mira, pues no me olvides. Y que el Señor nos diga, no te conozco, no sé quién eres. Cuidado, hermanos. Cuidado, esto es algo para preocuparnos realmente. Esto es algo para preocuparnos realmente. Tremendo todo esto. La negligencia y la falta de decisión, hermanos, son el enemigo número uno de todos aquellos que esperan ser arrebatados. La negligencia y la falta de decisión. ¿Falta de decisión en qué? En entregarse ya, en dejar el pecado, en dejar todas esas cosas que nos separan de Dios. Nuestro carácter, nuestro temperamento. ¿Qué tanto ha cambiado desde que recibimos a nuestro Señor Jesucristo? Deja tú de qué tanto ha cambiado. ¿Cuánto tiempo tenemos de cristianos y tal vez seguimos siendo los mismos? Tratando a nuestras madres, a nuestros familiares, a nuestros padres, a la congregación igual. Es que yo lo viví así, también ellos tienen que vivirlo. No, cuidado, la palabra de Dios nos habla de todas estas cosas. Y esos que tienen mucho más tiempo de cristianos, son los que más mal nos puede ir, hermanos. Porque sabemos más, tenemos tal vez mucha teoría, pero ¿y la práctica? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Estamos pasando un momento terrible, tremendo ahorita, ¿verdad? Pues sí, no se va a acabar. Hermanos, la palabra de Dios dice que no pasará ni una jota ni una tilde de su palabra. Todo se tiene que cumplir.
Entonces son profecías que se están cumpliendo, hermanos, pero también es una profecía, es una parábola que nos habla proféticamente. 50% se va, 50% entra a las bodas del Cordero, es arrebatado y 50% se queda también. Después no digamos que no tuvimos, no, es que a mí nadie me dijo, es que no tuvimos tiempo. Tenemos el tiempo ahorita, hermanos, de estar haciendo ese aceite, de estar trabajando en la palabra de Dios. No importa que estés en tu casa, no importa que no seas pastor, predica la palabra de Dios, predícales a tus vecinos. Tienes un negocio, predícales a tus clientes. Tienes, no sé, alguna salida a algún lugar, pues predícales a la gente que va a estar alrededor de ti. Ya sabes más o menos moverle ahí en las redes sociales, pon tus textos, evangeliza, háblale a tus familiares, háblales, no quieren entender, no te preocupes, tú sigue predicando, tú sigue hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Noé estuvo hablando 120 años, hermanos, que el mundo se iba a acabar, que iba a venir un diluvio. Estuvo él haciendo una arca para que todos vieran. Y hermanos, en medio de ese desánimo, en medio de eso de que nadie se convierte, Señor, nadie quiere, tú sigue adelante, no te preocupes. El Señor sabe que tú estás haciendo tu trabajo, te estás dándole opresión a la prensa de aceite y estás llenando tus lamparillas de aceite y que nadie te detenga. Tienes que seguir haciéndolo, tenemos que seguir haciéndolo, hermanos, ¿sí? Entonces, estos creyentes, hermanos, que perdieron el rapto aquí en la parábola de las vírgenes, serán aquellos que durante la gran tribulación sellarán su testimonio con su sangre. O sea que va a estar tremendo porque la palabra de Dios, la acabamos de leer, ¿verdad? Dice que el anticristo los va a vencer. Los va a vencer, hermanos. Se les va a dar poder para vencerlos, ¿sí? O perderán la vida salvajemente, martirizados con tal de conservar la salvación de sus almas. Apocalipsis 7:14, ya me lo acabamos, hermanos. Es un tema muy interesante el que estamos viendo ahora. Apocalipsis 7:14. ¿Por qué? Porque es un tema de la palabra de Dios. Es un tema de algo que se acerca, de un acontecimiento que muchos cristianos ni conocen. Ni les interesa el arrebatamiento, hermanos. Piensan que porque ya son salvos ya tienen seguro todo, pero la palabra, estamos viendo que dice todo lo contrario. Apocalipsis 7:14 dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de gran tribulación. ¿Sí? No de la pretribulación, de grande tribulación. Entonces, estos son los que se quedaron, hermanos. Dice, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que a muchos, a la mayoría, si no es que a todos, los que se queden, pues les va a ir muy mal, hermanos. Ya estuvimos viendo en mensajes pasados, ¿verdad? Estudios pasados, que incluso va a haber canibalismo. Canibalismo porque no va a haber comida para todos, no va a haber medicina para todos. El que está enfermo, cuidado, el que está enfermo, hermanos. Así que si se van a atender, atiéndanse ahorita. Porque vienen tiempos en que o nos vamos o nos las vamos a ver muy duras, mis hermanos, ¿sí? Entonces, ahora la gran pregunta es, como cristianos, y esta pregunta es para todos nosotros, hermanos, ¿en qué grupo nos colocaríamos en este momento? ¿En el de las fatuas o en el de las prudentes? ¿En qué grupo estamos? O tal vez estamos en el de la esposa. En esos que siguen predicando, siguen orando fielmente, siguen con ese ardor tienen sus lámparas encendidas, no duermen por estar ayunando, por estar esperando. Sí, hermanos, también hay ese tercer grupo, el grupo de la esposa, ¿sí? Vírgenes prudentes o vírgenes fatuas o descuidadas, ¿verdad? Vamos a Lucas 21:36 rápidamente. Evangelio de Lucas, capítulo 21. Versículo 36 dice la palabra de Dios, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad pues, orando en todo tiempo. No está diciendo que te duermas, ¿eh? Tienes que estar velando, orando en todo tiempo. Dice, que seáis tenidos por dignos. ¿Quiénes son los que se van?
los que van a estar siendo tenidos por dignos, hermanos. Si no somos dignos de ser arrebatados, nos vamos a quedar. ¿Sí? Apocalipsis 3, versículo 10. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Apocalipsis 3, versículo 10. Dice su palabra: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Guardar su palabra, sus mandamientos. ¿Sí? Si la palabra de Dios nos dice orad en todo tiempo, en todo lugar, Apocalipsis 1, ¿qué es lo que nos dice también? Bienaventurados los que leen y escuchan esta profecía de este libro, mis hermanos. Bienaventurados, ¿sí? Los que leen y guardan las palabras de esta profecía. Entonces, no solamente es la teoría, sino también es la práctica, hermanos. No podemos estar predicando de amor si odiamos a nuestros vecinos, si odiamos a nuestro hermano, si no tenemos una relación de amor con nuestros padres, con nuestros congregantes. No podemos hablar de paciencia, de fe, de benignidad, si no lo demostramos. No podemos hablar de misericordia si no la tenemos, hermanos. ¿Sí? Podremos saber profundidades de la misericordia, pero si no la practicamos, si no somos misericordiosos con nadie, tenemos que tener mucho cuidado. Ya por último, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice su palabra: el que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Como quién? Como nuestro Señor Jesucristo. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Muchísimo cuidado en estos tiempos, hermanos. No descuidemos nuestra comunión espiritual con nuestro Señor. Tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir adelante, hermanos. No ha empezado tu pastor a predicar. Ponte a leer la palabra de Dios, ponte a adorarlo, ponte a alabarlo, ponte a orar para que esos espíritus que trabajan en las computadoras se vayan, hermanos. Estamos viendo una guerra cibernética también, sí, nosotros somos afortunados, pero ¿qué hay acerca de nuestros colegas que están allá en un cerro, en un rancho, en un pueblo donde no hay ni luz, hermanos? ¿Ah? O sea, nosotros somos afortunados, tenemos luz, tenemos agua, tenemos redes sociales, tenemos internet, tenemos todo para estar predicando el evangelio. Ponte a orar para que tu pastor pueda predicar la palabra de Dios. Apóyalo en oración. Orar los unos por los otros, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, no descuidamos nuestra relación personal con el Señor. Si tú sabes que la venida de nuestro Señor Jesucristo, miren lo que está aconteciendo, hermanos. Ese virus está volviendo a brotar de nuevo, está mutando, se está haciendo más fuerte. Se acaba el verano, hermanos, y viene el invierno, y entonces sí, agua, si no se ha acabado este virus, porque se va a poner más fuerte todavía. Luego viene entonces ya los últimos acontecimientos. Se nos va a amontonar guerra, rumores de guerras y las guerras, hermanos. Desastres naturales, ¿verdad? Un frío tremendo. Estaba viendo que bajó una oleada de frío tremendo desde Canadá y llegó casi a la mitad de Estados Unidos en mayo, hermanos. En mayo. ¿Sí? Aunque bueno, ¿verdad? Pues ya el tiempo ya está muy descompuesto, pero no descuidemos, hermanos, nuestra intimidad con nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida como cristianos. Démosle gracias a Dios por la salvación, recompensémoslo, ¿sí? Con la responsabilidad de hacer lo que Él nos dice. El Señor ya hizo su trabajo, como dice el gabacho, da 50-50. No esperes que todo lo haga Dios. Nosotros también somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que poner de nuestra parte. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos. Muchísimas gracias. Disculpen el mensaje, el estudio empezó un poquito tarde. ¿Por qué? Porque pues, no podía configurar la cámara, ¿verdad? El audio, todo eso. Ojalá y se haya estado oyendo bien y escuchado bien. Y también estoy batallando con el internet, les digo, pero pues gracias a Dios somos vencedores, ¿verdad? Y algunas veces más que vencedores. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por habernos permitido, Señor, predicar tu palabra, por habernos dado la oportunidad, Señor, de predicar tu palabra.
Yo te pido, Señor, por la iglesia Pan de Vida, por sus congregantes, por sus familias, Señor. Y te pido también por Valparaíso, Señor, porque cese esta ola de violencia por la que estamos pasando, Señor. En nombre de Jesús, te pido también por los pastores de Zacatecas, por los pastores de todo México y de todo el mundo que se están esforzando en llevar el Evangelio, tu palabra, Señor, por favor. Síguenos dando la sabiduría, el poder, la fortaleza. Síguenos dando las ganas, Señor, para seguir adelante contigo. No permitas, por favor, Señor, que por ningún momento, Señor, nos gane la pereza, hermanos. Señor, perdón, la negligencia, nos gane el aburrimiento, Señor. No permitas que por favor dejemos de estarte esperando, Señor. No permitas que nos quedemos. Llévanos contigo, Dios Padre Santo, Señor. Danos también la sabiduría para predicarle a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, Señor. Que algún día ellos también, no muy lejano, estén escuchando la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Nos vemos el jueves, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Y pues ahí les encargo que compartan los que pudieron estar ahí. Dios me los bendiga.